¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a otra conversación amena a través del canal 5 de Pronovisión Global TV. Es un placer saludarles de nuevo en este día martes 19 de abril, fecha patria. Sin embargo, estamos aquí con ustedes para compartir con otra persona, otro personaje de nuestra querida ciudad madre. En este caso, hoy vamos a hablar de temas financieros, pero ya les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Por lo pronto, debo decirles que este programa es una producción, por supuesto, de Global Media, el grupo Global Media, a través de Global TV. Puede volver a ver este programa y otros que hemos hecho a través de nuestra página web www.grupoglobalmedia.club. Repito, www.grupoglobalmedia.club. Y por supuesto, aquí estamos trabajando para ustedes el equipo técnico conformado por Cruz Montserrat y Juan Juárez, y quien les habla, Franklin Mendoza. También les voy a proporcionar de inmediato nuestro número de contacto. Recuerden que estamos totalmente en vivo, el 0426-158-3777. Repito, 0426-158-3777. Y también estamos transmitiendo a través de Instagram de la cuenta @soy Franklin Mendoza Radio. Por aquí nos pueden observar en este momento. Bien, hay un tema que ha copado los titulares, sobre todo en materia económica en el país, durante el último mes, desde que entró en vigencia el famoso IGTF, o Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. Y yo no encontré a una persona más idónea para hablar de este tema que a Guillermo Pérez. Él es administrador, es profesor universitario, y con Guillermo nosotros advertimos la implementación de este impuesto a finales del mes de noviembre, si mal no recuerdo, del año pasado. Guillermo Pérez, como un administrador, pues siempre hay un factor importante en la administración, es adelantarse a los hechos. Guillermo se dio cuenta de que ya el impuesto iba apareciendo en la página oficial del CENIAT. Él revisa precisamente ya el impuesto a pagar para este año 2022, y se dio cuenta de que eso posiblemente, si estaba allí, era porque iba a ser implementado, y efectivamente ha sido y ha traído pues cola, digamos, medios de comunicación. Por ahora, bienvenido Guillermo Pérez una vez más a Conversación Amena. Buenas noches, Franklin. Agradecido por esta invitación y agradecido con todo tu equipo, con el grupo, presentarme esta invitación a este programa. Como tú lo dices, sí, algo interesante que se presenta en la economía del país, que cada día pues muta y cada día nos lleva a nuevos impuestos, de una manera u otra a hacer más difícil ese crecimiento, o salir de este tema hiperinflacionario, de este tema de recesión económica que hemos vivido. Tenemos una caída del PIB, del Producto Interno Bruto, de 80%, y bueno, no va a ser fácil salir de esta debacle, de este hoyo donde hemos caído. Sí, señor. Antes de comenzar a hablar del tema, amigas y amigos, y Guillermo, vamos a hacer una breve introducción de lo que es el impuesto a las grandes transacciones financieras. El 28 de marzo de este 2022 comenzó a aplicarse la reforma a la Ley de Grandes Transacciones Financieras, o IGTF. La modificación implementa un impuesto del 3% sobre las operaciones en divisas o criptomonedas distintas al bolívar y al petro. Por supuesto, operaciones realizadas por personas naturales y personas jurídicas. La reforma fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6687 el 25 de febrero, y el mismo día se publicó un decreto presidencial que identifica algunas operaciones no sujetas exentas del pago de este impuesto. Para el 17 de marzo, el CENIAT dictó una providencia administrativa para designar a los contribuyentes especiales como agentes de percepción encargados de cobrar, declarar y transferir al Tesoro Nacional el impuesto recibido. El impuesto entró en vigencia el 18 de marzo. Pero lo cierto es que la confusión fue de inmediata en los comerciantes en todo el país, tanto para el comerciante como también para nosotros, los que debemos pagar ese impuesto, porque en principio se dijo, Guillermo, que no iba a afectar sino a la gente, digamos, que iba a hacer grandes transacciones financieras, pero en realidad el impuesto lo paga desde el que menos tiene hasta el que más tiene.
Primero que nada, quisiera preguntarte, Guillermo, para entrar en materia, ¿quiénes están sujetos a pagar? Fíjate, este impuesto nace en el año 2016, exactamente. Cuando se implementó este impuesto por primera vez, el porcentaje era 0,75%, ¿verdad? Pero ¿quiénes estaban sujetos en ese momento? Solamente los contribuyentes ordinarios sujetos pasivos especiales, o mejor dicho, calificados sujetos pasivos especiales, o llamados también normalmente por allí contribuyentes especiales. Ahora, ¿qué sucede? Con la modificación de esta ley se estableció que toda persona que realice transacciones en divisa, llámelo cualquier moneda diferente al bolívar, o criptoactivo o criptomonedas diferentes al petro, está obligado al pago de ese impuesto. Y crean una alícuota adicional del 3%. Entonces, si nosotros leemos el artículo 4, nos encontramos que son contribuyentes de este impuesto, ¿verdad? Del artículo 4, el numeral 1 al 4, solamente los sujetos pasivos especiales por las actividades que vienen desarrollando, como la son pagos realizados mediante el sistema financiero y pagos realizados sin utilizar el sistema bancario o el sistema financiero venezolano, ¿verdad? Estos contribuyentes sujetos pasivos especiales pagan el 2% y tiene dos numerales más que se agregaron, que es el numeral 5, que establece que toda transacción que nosotros realicemos en divisa o criptoactivos diferentes a el petro paga un 3%, siempre y cuando utilicemos la banca, el sistema bancario, ¿no? Y un numeral sexto que establece que esas actividades que nosotros realicemos en divisa o criptoactivos diferentes al petro fuera del sistema bancario también son pechadas, ¿no? Aquí hay que hacer una acotación que tenemos, por ejemplo, que el numeral 1 de 4 tiene esa alícuota del 2%. El numeral 5 establece que la alícuota va entre el 2 y el 8%, pero que por ahora va a ser 3%. Y el numeral sexto, ¿verdad?, que es esas actividades o esos pagos que se realicen fuera del sistema bancario con divisa o criptoactivos diferentes al petro, tiene una alícuota que va entre el 2 y el 20%. Ojo, solo que ahora, por el momento, pues, mientras se sacó este decreto, la alícuota se estableció en 3%, hasta que el Ejecutivo decida cambiarlo. Pero hay que hacer mucho énfasis en eso porque, fíjate, nada nos garantiza que dentro de 6 meses sea modificada la alícuota para esas transacciones bancarias en divisa y la lleven a un 5 o a 8%, como está limitado allí, del 2 al 8, o que esas transacciones que realicemos fuera del sistema financiero fuera llevado entre el 2 y el 20%. Esto es una hojilla de doble filo, ¿no? Porque en cualquier momento el gobierno puede definir que necesita mayores ingresos y por consecuente llevar esa alícuota a algún monto superior al que está allí establecido. Cuando tú hablas de operaciones que estén fuera de lo que es el sistema bancario, ¿verdad? No, me imagino que te refieres a aquellas personas que pagan en efectivo, ¿verdad? En un comercio con la moneda extranjera, en este caso el dólar, que es la más utilizada. Ahora, ¿cuál debe ser el monto? ¿Hay un monto específico para que la operación esté sujeta al impuesto o simplemente desde 0,x dólares hasta 30, 40, 100 dólares, igual se le va a cobrar ese 3%? Sí, mira, ese es el gran problema. Incluso el nombre del impuesto está mal definido. Ellos hablan de un impuesto a las grandes transacciones financieras, pero no hay un monto que te defina a partir de cuándo va a cobrar el impuesto. Simple y llanamente te establece que según la reforma que le aplicaron a la ley, todo pago que tú realices en divisa, si lo realizas a través del banco en divisa, ¿verdad?, una transferencia interbancaria o una transferencia entre diferentes titulares en divisa, la misma paga el 3%, el banco te lo descuenta de una vez ese 3%. Y si tú realizas un pago fuera del mercado bancario, fuera del sistema bancario, que hoy en día es lo que más sucede. ¿Por qué? Porque hablamos de que la masa monetaria es mayor en divisa que en bolívares. Es más fácil
conseguir personas que tengan dólares a que tengan bolívares, ¿verdad? Entonces, por consecuente, todo monto que ellos paguen, siempre y cuando sea sujeto pasivo especial a la persona que la estén comprando, ellos deben de pagar el impuesto. El único condicionante es que la persona debe ser sujeto pasivo especial o contribuyente especial. Pero allí también nos encontramos otro problema. Los requisitos para ser contribuyentes especiales todavía se establecen en base a unidades tributarias. Y esa unidad tributaria está subestimada a 0,02 bolívares. ¿Ok? Entonces, las condiciones son, en el caso de personas jurídicas, 30.000 unidades tributarias, hoy en día equivale a 600 bolívares. Y en el caso de personas naturales, son 150 bolívares, 7.500 unidades tributarias, para poder ser nombrado sujeto pasivo especial o notificado sujeto pasivo especial. Ya. Es decir, que el impuesto igual, pues, lo viene pagando cualquier persona. Cualquier persona. Como tú dices, y así lo habían advertido los economistas, el impuesto, hasta el nombre está mal colocado porque no es a las grandes transacciones financieras, es a una transacción simplemente de $1 o de 100 o de $200, en fin. Bien, nosotros tenemos que irnos a un corte. Al regreso vamos a seguir conversando con Guillermo Pérez sobre el impuesto a las grandes transacciones financieras a través de Global TV. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, conversando con Guillermo Pérez acerca del impuesto a las grandes transacciones financieras. Guillermo, una de las cosas que habíamos hablado en noviembre era que muchos especialistas en economía decían o preveían más bien un crecimiento de la economía venezolana para este 2022. Y bueno, luego aparece este impuesto y también el hecho de que en realidad, como nos preguntaron por allí hace un momento, gracias a las personas que nos observan y a esa persona que envió la pregunta a través de nuestro número telefónico, que lo ven allí en pantalla, ¿cómo es que la economía, por lo menos dicen que se detuvo la hiperinflación y que posiblemente la economía esté experimentando una mejora, pero en el país no ha crecido la producción, sigue la tasa de desempleo prácticamente igual o quizás un poco mayor? El tema del combustible pues hace que la transportación de alimentos a nivel nacional, la actividad económica también haya avanzado muy poco. Sin embargo, hablan de un crecimiento económico. Yo presumo que si usted hace una comparación a nivel económico este año 2022, por supuesto si lo compara con el 2020, donde teníamos la pandemia en pleno apogeo, donde estaban restringidos todas las actividades económicas, por supuesto que va a haber un crecimiento si lo comparamos con el 2020 o 2021, pero no con otros años. ¿Qué me dices tú al respecto? ¿Qué le respondes tú a esta persona que nos hace esta pregunta? Fíjate, hay un caso muy interesante que estamos viviendo, que incluso es el que genera este impuesto, y es la intervención del Banco Central de Venezuela en el sistema financiero con el tema de la divisa. Y por allí hay un gráfico, si me lo pueden colocar en pantalla, para que la gente pueda ver cómo ha intervenido, el otro gráfico, por favor, para que la gente pueda ver, fíjate, cómo el BCB ha intervenido el mercado cambiario para mantener un dólar estable. Fíjate que ahorita en estos últimos días, incluso ayer, la intervención del día 18 fue de 119 millones de dólares, 119.8 millones de dólares depositó, vamos a llamarlo así, o liquidó el Banco Central de Venezuela en los diferentes bancos para que estos puedan vender dólares a un precio preferencial. Esa estabilidad del dólar ha redundado, por supuesto, en que el alza de productos se ralentice, vaya de manera más lenta a lo que actualmente estábamos acostumbrados. Nosotros veníamos viviendo un cambio de precio que se podía experimentar de la mañana a la tarde. Sí, señor. Con esta estabilización del precio del dólar,
prácticamente el aumento de esos bienes y servicios, de esos productos, es un poco más lento, ¿verdad? Pero si tú te pones a ver, también tenemos el fenómeno de que el venezolano ha buscado la manera de salir adelante, de generar actividades que le generen renta. ¿Por qué hay bastante desempleo? Porque lamentablemente hay personas que no se pueden sostener con un sueldo. Y hablamos de que el gobierno acaba de aumentar el salario mínimo y sin embargo está por debajo de lo que la empresa privada te está pagando. La empresa privada está pagando un aproximado de $100 mensuales y el salario mínimo está en un aproximado de $40 entre cestatique y salario. ¿Ves? Entonces, esto además aunado a que traíamos 2 años encerrados y la gente sale a consumir porque la gente está cansada, está encerrada en su casa. El tema del COVID fue no solo fuertísimo para el tema económico, sino para la salud del propio venezolano que tenía que vivir encerrado y sin la posibilidad de generar renta. Hoy en día sale a vender lo que sea, sale a buscar cómo solventar ese problema económico y esto, con muchas otras cosas, aparenta una relativa estabilidad económica. Más sin embargo, si tú te pones a ver, tenemos hoy en día también que se modificó la ley de registro de notaría y emprendimientos nuevos no están habiendo. ¿Por qué? Porque tú vas a registrar una empresa y la tasa que debes de pagar la SAREN son $3,000. Si aparte de eso tú tienes que comprar una máquina fiscal que está por el orden de los $1,500, ¿verdad? Y lo que le tienes que pagar al abogado, lo que le tienes que pagar al contador, hablamos de que si tú vas a empezar un negocio necesitas aproximadamente $6,000. Y no todos los venezolanos, yo hablaría de que el 70% de la población venezolana no tiene esos capitales para empezar un emprendimiento. Pero, ¿qué estamos haciendo? Fíjate que el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras, de la misma ley orgánica de ciencia y tecnología, que nos crea otro impuesto que es el FONACIT, y todo esto que fue ahorita modificado también, la ley del deporte, el aporte que hay que hacer a la Organización Nacional Antidrogas, impuestos sobre la renta, IVA y todo este tema de impuestos, arrincona, además de lo que tienes que cumplir como la máquina fiscal y el establecimiento de la cartelera, etcétera, ¿verdad? Hablamos de que se hace difícil para una persona ejercer ese comercio formalmente, ¿ok? Entonces, pareciera que las facilidades se están dando simple y llanamente para que tú seas informal. Fíjate que si tú tienes un puesto informal, no te piden máquina fiscal, no tienes que pagar seguro social, no tienes que pagar Banavi, no tienes que pagar INSE, ni ninguna de todas esas cuestiones parafiscales que efectivamente tienen que pagar esas empresas que están constituidas formalmente. Entonces nos encontramos con que no hay un crecimiento. Y si me colocan un momentico la gráfica que colocaste primero, allí podemos observar, fíjate que nos establecen que para el año 2022 tenemos una participación porcentual del total de los impuestos en el presupuesto nacional. La vicepresidenta de la República dijo en cadena nacional, incluso en la Asamblea Nacional, cuando presentaron el presupuesto público, que el 95% de ese presupuesto iba a ser cubierto con impuestos. Nos damos cuenta de que el 49% de ese presupuesto está sostenido en el IVA, que lo pagamos el consumidor final. Correcto. Que este impuesto a las grandes transacciones financieras, que el año pasado tuvo un impacto de un 13%, ahorita sube a un 17%. E incluso tiene un peso mayor que el impuesto sobre la renta, que debería ser el impuesto que más aportara a la recaudación venezolana. Si tú revisas ese dato, incluso con Colombia y con otros países, te das cuenta de que el impuesto sobre la renta, efectivamente, como debe ser y llevado de una manera clara, proporcionalmente debería de aportar mayores ingresos que otros tantos impuestos que afectan, porque si vemos este caso, el IGTF nos va a afectar el bolsillo de los venezolanos, que somos los que lo vamos a pagar. Y al igual que el IVA lo tenemos a un 16% y por supuesto es un impuesto que se hace, encarece la calidad de vida del venezolano, claro, indiscutiblemente. ¿Por qué se ha hecho tan difícil para el comerciante que ya tiene años establecido, verdad? ¿Por qué se le ha hecho tan difícil este impuesto, cobrar este impuesto? Por allí también en pantalla van a observar
algunos titulares de algunos medios de comunicación digitales, también de la prensa, de los diarios impresos del país, donde se refleja esa incomodidad del comerciante con este impuesto. Primero por las dificultades. Tú como administrador estabas ya preparado, digamos, para el cobro de este impuesto a finales del año pasado. Muchos comerciantes, y eso hay que decirlo también, pareciera que no prevén o no se preparan para estas cuestiones que pueden cambiar de un momento a otro, como tú lo decías también al principio. De repente el gobierno decide hacer una modificación a una ley específicamente y se hace, y el comerciante o la persona afectada muchas veces no está preparada. El comerciante pareciera no haber estado preparado para esto, y eso ha causado una gran confusión. Dicen que las ventas han bajado, como vieron por allí en un titular. También no hayan cómo cobrar el impuesto, incluso en las gasolineras del país, que debería cobrarse ese impuesto, también ha generado gran confusión. Recién leí también por ahí un titular donde decían que en las gasolineras, a pesar de estar cobrando en bolívares, le estaban cobrando el impuesto. O sea, una confusión total. ¿Por qué al comerciante le ha costado tanto adaptarse al cobro de este impuesto? Mira, yo digo que nosotros tenemos que migrar hacia ese tema educativo, hacia ese tema de asesoría. Si la persona no sabe, debe buscar la asesoría. ¿Por qué? Porque nosotros, toda crisis genera una oportunidad también. Entonces, y para afrontar la crisis de manera objetiva, nosotros debemos de buscar esa asesoría. Lo que tú estás diciendo es muy importante. ¿Qué sucede? Las gasolineras están obligadas, siempre y cuando sean sujetos pasivos especiales, están obligadas al cobro de este impuesto. Entonces tú te consigues con que ya la gasolina no va a estar a $0.50, sino que de ese $0.50 tienes que pagar un 3% adicional, ¿no? O sea, que ya no la pagaría a 0.50, sino a 0,51, ponle, o 0,52, se hace la aproximación. Entonces, la gasolina más cara, todos los productos más caros, por supuesto que han bajado las ventas. El venezolano es muy, vamos a llamarlo así, muy avispado, muy vivo en cuanto a eso, y cuando tú vas a comprar la pastilla de la tensión y te encuentras con que la gente, además de esto hay que sumarle en la confusión con el IVA. La gente te dice, no, pero es que las pastillas de la tensión son exentas de IVA, pero no son exentas de este impuesto. Cada impuesto tiene un hecho imponible, que es el hecho generador del impuesto, y tiene una base imponible. En el caso del IVA, por ejemplo, fíjate que el IVA es un impuesto al valor agregado. Se cobra sobre el valor que tú estipulas de un producto. El hecho imponible en la facturación, la venta de ese producto, ¿no? En el caso del impuesto a las grandes transacciones financieras, en el caso de los que no somos sujetos pasivos especiales, el hecho imponible es el pago en divisa y la base imponible es la totalidad del pago, incluso el monto con IVA y todo. Y eso es muy, muy interesante, porque incluso las primeras charlas del CNA hablaban de que el impuesto no gravaba el IVA. ¿Ok? Pero ya desde el 2016 ellos venían cobrando ese impuesto a los sujetos pasivos especiales con IVA y todo, porque, como te digo, son hechos imponibles diferentes y son bases imponibles diferentes. Impuestos diferentes, al final. Claro. Bueno, nosotros vamos a continuar con este interesante tema después de este corte para seguir informándonos, instruyéndonos acerca de este impuesto que nos está afectando a usted y a mí, no solamente a los que hacen grandes transacciones financieras. Así que ya venimos con Guillermo Pérez en Conversación Amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV Canal 5. Vamos a recordarle, antes de continuar, nuestro número de contacto, el 0426-158-3777, 0426-158-3777. Bien, Guillermo, prácticamente este impuesto está, digamos que, o va a provocar o ya está provocando
que mucha gente vuelva a la informalidad del comercio. Y eso es algo que se había venido controlando. De hecho, en muchas ciudades de Venezuela, en muchas calles, se ven eliminados los llamados jugoneros y se le habían trasladado, incluso se habían construido estructuras para trasladarlos al comercio formal, a que tuvieran sus locales como debe ser. Pero este impuesto pareciera que va a provocar más bien el regreso a la informalidad, porque hablamos de contribuyentes especiales, pero tú lo explicabas antes, prácticamente todos los comercios son contribuyentes especiales porque eso depende del ingreso que perciban anualmente y el ingreso o la tasa, digamos, el monto que ha puesto, en este caso, el gobierno nacional, de acuerdo o fijados de acuerdo a la unidad tributaria, pues prácticamente todos los comercios son contribuyentes especiales. ¿Es cierto? Sí, bueno, es correcto, fíjate. No solo los comercios, sino que las personas naturales también podemos ser notificadas sujetos pasivos especiales y, como lo habíamos hablado anteriormente, el monto es mucho más pequeño, hablamos de 7.500 unidades tributarias. Y con el tema de la unidad tributaria, fíjate, es muy fácil entenderlo. En el año 2003, con la antigua ley de cesta ticket, un trabajador ganaba el 25% de una unidad tributaria en aquella época, ¿ok? Eso era lo que establecía ese cesta ticket. Y con ese 25% de la unidad tributaria o un cuarto de la unidad tributaria, esa persona podía fácilmente comprar un almuerzo ejecutivo. A veces compraba el almuerzo ejecutivo y sobraba algo por allá, no mucho, pero sobraba algo. Hoy en día, si tú llevas un cuarto, es más, tú llevas 10 unidades tributarias, que son 0,2 bolívares, o vamos a ser más específicos, tú llevas a cualquier sitio 100 unidades tributarias, que son 2 bolívares, y no compras nada. Nada, con 2 bolívares actualmente no compras nada. Entonces, fíjate, te establecen ese requisito para ser contribuyentes especiales en unidades tributarias, al igual que lo hacen en el impuesto sobre la renta, y prácticamente cualquiera cumple con ese requisito. Claro, para ser contribuyentes especiales o sujetos pasivos especiales, debe ser notificado por el CENIAT. Por eso es que actualmente no podemos decir que todos son sujetos pasivos especiales, pero sí la gran mayoría. Y hacia allá van todos, al menos de que la unidad tributaria siga el procedimiento que tiene definido en ley y sea ajustada por inflación. Eso sería lo más lógico para que el impuesto sobre la renta por lo menos recupere la progresividad. Porque hoy en día, con el tema de la subestimación, eso está roto. Nos encontramos de que la ley de impuestos sobre la renta establece que toda persona que gane más de 1.000 unidades tributarias en el año, o se haya ganado más de 1.000 unidades tributarias, o sea, 20 bolívares actualmente, está obligado a la declaración y pago del impuesto sobre la renta. Si nosotros vemos la tarifa del impuesto sobre la renta, establece que para aquellas personas jurídicas que hayan ganado más de 3.000 unidades tributarias, están obligadas a tributar bajo la alícuota más alta, que es 34%. 3.000 unidades tributarias son 60 bolívares. ¿Qué comercio no se ganó 60 bolívares al año en el año 2021? El que se haya ganado 60 bolívares está quebrado. En el caso de las personas naturales, establece que toda persona que haya ganado más de 6.000 unidades tributarias está obligado a pagar el 34%. 6.000 unidades tributarias son 120 bolívares. Resulta que cuando tú sumas, vamos a verlo en este ejercicio 2022, el salario mínimo son 130 bolívares. O sea que ya supera esas 6.000 unidades tributarias. Fíjate el tema que nosotros tenemos. Tenemos un gobierno que nos cobra las multas en dólares, que incluso los impuestos los lleva a Petro, aun y cuando la Constitución Nacional establece que la única unidad de cuenta y medida en Venezuela es el bolívar. Y sin embargo, todos los impuestos municipales, etcétera, son llevados a Petro o petrolizados. Un Petro que uno no entiende el funcionamiento tampoco, porque nadie lo mina. Tú no consigues a nadie en Venezuela que te diga, no, yo estoy minando Petro. La gente mina Bitcoin, mina Ethereum, mina otra cantidad de criptomonedas, más no el Petro. Y el Petro te establece que es el resultado de una cesta de minerales venezolanos y un barril de petróleo. Entonces tú te consigues que el barril de petróleo aumentó y el Petro no aumentó de manera igualitaria como aumentó ese barril de petróleo. Igual que con lo que pasó con el aumento de sueldos. Primero hablaron de que lo iban a anclar a medio petro.
Pero el medio petro sigue subiendo y la Gaceta es muy clara, te dice, el salario mínimo son 130 bolívares. Entonces, hay un tema aquí de falta de claridad. Cuando nosotros establecemos el tema de los impuestos, grandes transacciones financieras, pero te graba todas las transacciones siempre y cuando le compren a sujetos pasivos especiales, ¿verdad? Salario anclado a un petro, pero es mentira, te lo anclaron un petro de boca, pero no actúa anclado al petro. Y yo lo entiendo porque eso no era de fácil proceder. Imagínate un salario mínimo que todos los días cambie. ¿Cómo calculan lo parafiscal? ¿Cómo calculan los beneficios laborales, etcétera? Pero como hay una consecuencia aquí de la mala legislación. Tenemos personas legislando que no conocen la materia y, ojo, no se le consulta a los especialistas en el área. Entonces nos damos cuenta de que sacan leyes, modifican leyes de una manera inconsulta y muchas veces se cometen errores. Fíjate, uno de los casos que más se está acusando en estos momentos es que hay comerciantes que acaban de adquirir la máquina fiscal. Ponle que haya comprado la más barata, $800. Resulta que esa máquina no es compatible con el IGTF y tienen que adquirir otra máquina. Pero lo peor es que no pueden vender la máquina que recién acaban de adquirir, porque la ley establece que ellos deben de resguardar esa máquina y tenerla allí 10 años. Entonces tienes una máquina que acabas de comprar, que ya no sirve para nada y que tienes que tenerla 10 años allí guardada, y tienes que comprar otra máquina que ya incluso es más cara de $800. Entonces, fíjate que a pesar de que esa providencia salió en el año 2018, el gobierno nunca habló de financiarla. Hoy en día salió ya con la idea de financiar las máquinas fiscales. Entonces, todo con tal de buscar meterle la mano al bolsillo venezolano. Que la gente cobre el impuesto, que la gente esté a derecho, pero no se da cuenta de cómo ha perjudicado ese mismo sistema económico que a través de esta exigencia de cada día más impuestos, ojo, que es una mala práctica, es preferible hacer eficiente la recaudación de impuestos que crear más impuestos. El hecho de que tú crees más impuestos no significa que tú vas a recaudar más. Al contrario, tú generas mayor evasión. Hoy en día nosotros tenemos, fíjate, lo hemos enumerado, pagas impuestos sobre la renta, pagas IVA, pagas ciencia y tecnología, ley del deporte, pagas aporte a la Organización Nacional Antidrogas, aparte de esto pagas un impuesto a los grandes patrimonios y los sujetos pasivos especiales, impuesto a las grandes transacciones financieras, lo parafiscal como es Banavi, Seguro Social, INSEE. Entonces tú te preguntas, caramba, si yo, joven, quiero comenzar un negocio y tengo que cumplir con todos estos requisitos, más la máquina fiscal, más el tema de los registros, que por lo menos el Código de Comercio, el Código me establece que yo anualmente tengo que registrar el acta de asamblea que se realiza en las compañías, ¿no? Anualmente estoy obligado a reunirme con mis socios, debatir el estado de la empresa y registrar esa acta. Con la modificación de la ley del SAREN, eso está impagable. Estamos hablando de que el registro de una de esas actas, lo mínimo que puede salir son $600. Si se te acabaron los libros legales, registrarlos o comprarlos y llevarlos al registro sellado y foliado, resulta que está en $300. Imagínate tú. Entonces, cada día es cuesta arriba cumplir con todos esos requisitos que nos establece el gobierno para poder laborar, para poder mantenernos allí. ¿Y cómo crece la economía de esa manera? Una cosa es que tú lo veas virtualmente porque viste un concierto, porque, como dijo alguien por allí, trajeron a esta agrupación Camila y las primeras entradas que se vendieron fueron las de $5,000. Sí, pero es que tú no puedes definir el bienestar del colectivo venezolano por un 1%. Es correcto. Y además, siempre se ha dicho, eso que tú acabas de mencionar, de que quizás habiendo o haciéndose cumplir el pago del impuesto, los impuestos que ya existían, pasa igual que con las leyes, se hacen modificaciones de leyes, se tratan de buscar nuevas legislaciones, pero es que las leyes actuales no se cumplen tampoco. Entonces, en vez de hacer cumplir las leyes que ya existen,
de repente se piensa que modificando ciertas leyes, entonces sí se van a cumplir, pero si no cumpliste las anteriores, nada te garantiza que las nuevas sí las vayas a cumplir. Es así. Ahora, una de las preocupaciones de la gente con respecto a este impuesto, Guillermo, son las plataformas de pago, las billeteras virtuales, el CELE, que se preguntan, y las remesas, por lo menos los que envían por esos medios, también están sujetas a este impuesto. Nosotros tenemos que irnos a un corte, porque este tema también es amplio, ya nos queda un solo segmento, pero no queremos dejar pasar estas preguntas, pero quiero que las respondas en el próximo segmento. Nosotros ya venimos con Guillermo Pérez y este interesante tema del impuesto a las grandes transacciones financieras. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV. Bueno, ya este es nuestro último segmento y si ustedes escucharon las cosas que hemos hablado fuera de cámara, saben que es muy poco, ¿verdad? Una hora para hablar de este tema tan extenso que es la economía y en este caso, bueno, los impuestos. Pero habíamos dejado una pregunta al aire, Guillermo. La gente muy preocupada, sobre todo las personas que usan medios como CELE, billeteras virtuales para el pago o para el envío de remesas, ¿están sujetos también a el impuesto a las grandes transacciones financieras estas operaciones? Fíjate, en el caso de la remesa existe una exención donde te dice que esas remesas no van a ser gravadas por el impuesto. Sin embargo, los pagos que tú realices por CELE, por cualquier billetera que tú tengas, llámalo PayPal incluso, o cualquier modo que tengan de utilizar esa divisa, sí son grabadas. ¿Por qué son grabadas? Hay personas que me van a decir, no, pero es que ese CELE, ¿cómo me lo van a revisar? El problema está en que la contabilidad es chismosa, ¿sabes? La contabilidad dice todo. Entonces, si tú vendes repuesto y cobraste en CELE, así no haya la manera de enlazar, pues, tú te vas a conseguir que cuando te revisen el libro, este impuesto a las transacciones financieras va a ser el impuesto más fiscalizado este año, ya lo vas a ver. Entonces, cuando te revisen el libro de inventarios, van a ver que si tú compraste, por ejemplo, 10 bombas de gasolina y en stock tienes 5, las otras 5 están vendidas, ¿verdad? Entonces te van a preguntar, ¿dónde está el libro de venta? Vamos a ver las facturas. No están facturadas, usted me está evadiendo. Entonces te van a hacer un reparo. Las tienes vendidas, pero no tiene el justificativo en bolívares, las vendiste en dólares. No, pero es que la vendí en CELE. Sí, fíjate que el CELE incluso acá en Venezuela, para los colegas licenciados en administración y contadores, ellos se van a dar cuenta de que la forma de reconocer la contabilidad, mucha gente los tiene descrito como efectivo CELE. Ellos registran esos ingresos allí en dólares, en CELE, ¿verdad? Pero esas cuentas CELE no pertenecen ni siquiera a las empresas, pertenecen a los dueños o a algún familiar o algún vecino o amigo que les presta la cuenta. Entonces, sí, puede ser que evadas de una manera, pero como te digo, la contabilidad es chismosa y cuando la gente revise, se va a encontrar, por supuesto, con que va a haber la falta de esa mercancía o de una u otra manera no se va a encontrar el rastro de que realizaste una venta, esa venta no fue declarada o no está registrada y por consecuente te vas a llevar tu reparo. ¿Qué pasa con los comercios que no registren el impuesto cobrado? ¿Eso va a correr por cuenta de ellos en el caso de aquellos que se estén adaptando y no cobren ese impuesto? Fíjate, esto es muy importante. Si te cobran el impuesto, tienen que reflejarlo en la factura. La misma providencia te lo dice en el caso de formatos forma libre y los de máquina fiscal, debe dentro de esa factura pues debe estar colocado el impuesto a las grandes transacciones financieras. En el caso de formatos preimpresos o lo que llaman facturas de contingencia, etcétera, tú puedes colocarlo de forma manual, pero obligatoriamente hay que reflejar el impuesto para poder cobrarlo. Tenemos que estar muy pendientes con eso porque mucha gente te va a querer cobrar el impuesto, incluso sin ser sujeto pasivo especial,
para ganarse ese 3%. Entonces la forma, usted me va a cobrar el impuesto, refléjemelo en la factura y de esa manera yo lo pago con mucho gusto. Pues. Ya, por allí nos envía saludo Eleni Acosta a través de la mensajería de texto. Por supuesto que al igual que nosotros, Eleni piensa que este programa merece una segunda parte, ¿verdad? Y te felicitan, por supuesto, por esta, dice ella, prácticamente clase magistral que nos estás dando esta noche, Guillermo. Bien, otra de las preguntas que se hace la gente o que se ha hecho a raíz de la implementación de este impuesto. Los sujetos pasivos especiales, ¿qué carga? Bueno, ya hablamos de eso, ¿qué carga representa para ellos este impuesto? Y también mucha gente se pregunta, en el caso de los comercios que adquirieron esa máquina fiscal, que ya tienen que adquirir una máquina nueva, mencionaste que desde el 2018 se está exigiendo lo que es la máquina fiscal, pero es ahora cuando el gobierno realmente está ofreciendo ese financiamiento. ¿Qué crees tú que persigue el gobierno con este impuesto a las grandes transacciones financieras? Quizás eliminar esa inyección de dólares que ha tenido que hacer para mantener el dólar en un precio estable o compensar, digamos eso, con estos impuestos o este impuesto que viene siendo incluso, como lo mostraste por allí en un gráfico, mayor que la recaudación, incluso que el impuesto sobre la renta. Busca el gobierno quizás sustituir esa inyección de dólares con este impuesto. Sí, mira, esto es una jugada estratégica. El gobierno no pierde nada, al contrario, gana mucho. Si tú decides seguir pagando en divisas, porque como lo habíamos hablado, la masa monetaria actualmente en Venezuela es mayor en divisas que en bolívares, el gobierno se lleva un 3%. Un 3% que lo beneficia. Puedes ver en esa gráfica que ellos estiman recaudaron 17% del presupuesto nacional solamente con este impuesto. Y si tú decides, no voy a pagar ese 3%, sino que voy a cambiar, porque esa operación cambiaria está exenta, siempre y cuando tú cambies con el banco, eso está exento, ¿no? Entonces, tú vas a preferir venderle tus dólares al banco para pagar sin pagar ese 3%, ¿no? Para que la operación te salga más barata, ¿no? Entonces, con eso, ellos eliminan esa intervención bancaria que está realizando el BCB. Es una jugada, como te digo, el Banco Central de Venezuela viene quemando reservas líquidas, inyectándolas a los bancos. ¿Para qué? Para aparentar una sensación de tranquilidad. Todas personas pueden ir fácilmente. Fíjate que mucha gente decía ahorita, ¿por qué comprar dólares en el mercado negro? Pudiendo comprarlo a través de la banca. El Banco de Venezuela, por ejemplo, te vende a partir de $1. Y cuando ya tienes $20 en esa cuenta, tú lo puedes retirar por taquilla. Lo que tienes es que notificar en el banco y a través de la página web y lo retiras. Entonces, fíjate, se hizo este mecanismo para que la gente pudiera tener acceso a esos dólares. Pero también hay una verdad que en esta temporada que estábamos, las empresas estaban pagando impuestos sobre la renta y por consecuente todo el mundo necesitaba bolívares. Ya la demanda se está volviendo otra vez a incrementar y la gente necesita dólares otra vez. ¿Por qué? Porque el dólar es una moneda mundial y tú vas a cualquier parte del mundo y vas a poder pagar en dólares. En cambio en bolívares no, el bolívar no te lo van a aceptar. Claro. Entonces la gente está migrando otra vez al dólar, a la compra de dólar, y la demanda se incrementa. Entonces ellos necesitan que esa oferta esté equilibrada con la demanda. Con este impuesto ellos logran que todo el mundo diga, no, yo no voy a pagar ese 3%, yo le vendo al banco. Y siguen equilibrando. Si no eliminan por completo esa intervención bancaria del Banco Central de Venezuela o la intervención de divisas del Banco Central de Venezuela, por lo menos la disminuyen y le sale, evitan ese gasto, pues, que es un gasto, como lo veníamos viendo. Fíjate, hablamos de que en lo que va de año, ya el Banco Central de Venezuela ha gastado más de $1.500 millones, simple y llanamente en mantener un dólar estable. Es una ilusión que, si bien lo liberamos, si hablamos de que el dólar se libera, pudiera llegar a 9 bolívares o 10 bolívares, pues, reconvertido. Entonces, fíjate, y a raíz de que haya incertidumbre, a raíz de que no consigas dólares, ese precio se va a seguir incrementando. Correcto. Actualmente lo detiene esta intervención cambiaria y, como no, ahora con este nuevo impuesto,
por supuesto, ellos buscan ese equilibrio porque la gente va a ser, en la actualidad, con lo que estamos viviendo, no todo el mundo puede pagar ese 3% adicional. Esa es la verdad. Guillermo, nos queda poco tiempo de nuestro programa, pero por allí nos mencionabas que tienes planificado unos cursos que yo estoy seguro que la gente está muy interesada en hacer contigo. Ya los has dictado en otros sitios, pero viene uno por aquí, para la ciudad del Tocuyo, y creo que mencionaste también Barquisimeto. Cuéntanos de esos cursos. Sí, mira, el viernes voy a estar dictando este taller de impuestos a las grandes transacciones financieras en la sede del Colegio de Licenciados de Administración del Estado Lara, del cual todavía me mantengo en la presidencia. Y el sábado voy a estar dictando este taller con la gente del Colegio de Abogados de acá de Morán, el seccional Morán, que va a ser allí en el museo Lisandro Alvarado, correcto. Luego la siguiente semana, esta primera semana de mayo, voy a estar dictando este taller también en Turén, en la sede de la UNEFA, que nos pidieron esa intervención, que fuéramos allá, dictáramos este taller, pero el sábado vamos a estar aquí a las 3 de la tarde, aquí en el Tocuyo, dictando este taller. Esperemos que con esto también vengan otros talleres, como es la reforma del IVA, que fue en el 2020, que también establece una alícuota adicional en dólares, ¿no? Para esos pagos realizados en dólares. Lo que pasa es que todavía no han definido, o el gobierno no ha sacado el decreto que establece esa alícuota, pero ya la reforma está hecha desde hace 2 años. Nada nos dice que más adelante no la puedan implementar. Entonces hay que estar pendientes con eso, y normalmente todo el año nosotros estamos en ese proceso formativo en el Colegio de Licenciados de Administración. Bueno, para que ustedes sepan lo importante que es estar informado, lo importante es que es estar actualizado con este tema de la economía y de los impuestos, porque Guillermo, como buen administrador, pues siempre está al día, digamos, con todas las reformas que se hagan, con esos nuevos impuestos que podrían aplicarse, con aquellos que ya no se aplican, y eso pues le permite a Guillermo tener ese conocimiento, porque también Guillermo es comerciante, así que él por ese lado pues está bien claro, pero usted, amigo comerciante que nos observa, también debería tener esa misma claridad. Ustedes por supuesto no son profesionales, quizás administradores, graduados en esta materia, pero sí deben estar al día con lo que son los impuestos, y más en estos tiempos que el gobierno, como bien lo dijiste tú, este año seguramente va a ser el impuesto más fiscalizado, este impuesto a las grandes transacciones financieras. Yo quisiera que también, antes de irnos, Guillermo, dieras tu número telefónico para aquella gente que esté interesada en estos cursos y en otras asesorías que puedas tú brindarles. Claro que sí, fíjate, sobre lo que tú comentabas, yo soy especialista en gerencia tributaria. Tengo un posgrado en gerencia tributaria, y además de esto, dicto en la UNEYE Sanare, tributación 1, tributación 2 y otra serie de materias más. Eso me obliga a mantenerme siempre al día con esto. Mi teléfono para cualquier cosa es 0414-500-3305. 0414-500-3305. Allí pueden fácilmente escribir y le podemos informar de los diferentes cursos que nosotros estamos dictando. Bueno, Guillermo, de verdad que muy agradecido por esta, como lo dijeron por ahí, esta clase magistral que nos has dado acerca del IGTF, Impuesto a Grandes Transacciones Financieras. Muchos temas quedaron pendientes por allí, pero seguramente vamos a tener otra conversación amena muy pronto. Nosotros, gracias a ustedes por permitirnos estar con ustedes allí donde quiera que se encuentren, en nombre de Juan Juárez y de Cruz Monserrat en la parte técnica, también de Jesmi Lucena en la producción, y de quien les habla Franklin Mendoza. Lo invitamos para el próximo jueves, Dios mediante, a partir de las 7 de la noche estaremos conversando con el prefecto del municipio Morán, aquí en Conversación Amena. Que tengan una feliz noche del día martes, que Dios ilumine el camino por donde transiten. Chao.